Que Dios te bendiga mucho en esta preciosa hora. Te habla tu amiga y hermana Tracy Tavares y este es tu programa Pan de Vida. En este momento quiero entregarte este pan de vida bajo el título Cuídate del devorador. Pero ¿quién es el devorador? La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro 5, versículo 8, gracias eterno Dios por tu palabra, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, no está diciendo que este devorador es el enemigo del cual tú te tienes que cuidar. ¿Por qué este pan de vida? Porque yo me he dado cuenta que cada día más batallamos ferozmente con este devorador. Está el devorador financiero, que podemos buscarlo en Malaquía 3, pero también está el devorador de nuestra alma, que está sutilmente buscando las formas y las estrategias de cómo, como una presa, acorralarte y luego devorarte. Dice que nosotros debemos de aprender a ser prudentes. Entonces, esto nos enseña que lo que marca la diferencia de cómo vencer a este es cuando nosotros aprendemos a reconocer en cada área de nuestra vida que no estamos siendo de acuerdo al carácter de Cristo o a qué le estamos dando ventaja a nuestra vida. A veces malgastamos nuestro tiempo y después decimos, Dios no me bendice o nada me sale bien, es porque se está muy entretenido, pero yo oré y le pedí a Dios que me ayudara, pero nada pasó. Entonces, aquí cuenta mucho nuestra conducta y nuestra disciplina diariamente de cómo debemos de velarnos. Jesús dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. Al decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Entonces, cuando nosotros le abrimos la puerta al devorador, o cómo le abrimos la puerta al devorador, cuando nuestra vida se está manejando con una conducta que no refleja a Cristo. Cuando nuestra vida está dando frutos que no va con el fruto del Espíritu Santo, porque dice que a nosotros no vamos a ser conocidos por nuestras obras o por nuestros dones. Dice que por nuestros frutos que seremos conocidos. Cuando no tenemos amor, cuando el Espíritu Santo tiene el fruto del amor para darnos a nosotros, para perdonar, para caminar en verdad, en justicia, porque esa es la esencia del Espíritu, la verdad y la justicia, el gozo, la benignidad, la templanza, la paz, el amor, la fe. Entonces, cuando abrimos la puerta por medio de qué? De la queja, el chisme, la calumnia, los pleitos, la contienda, la mentira, la hipocresía, la amargura, el odio, los celos, la avaricia, la deshonra a Dios, porque eso hay que ponerlo claro, la injusticia y este tipo de mal, el devorador tiene la legalidad para atacarte. Un ejemplo. Cuando Job dice la palabra que él te sacrificaba. Job sacrificaba cada día hasta por los pecados de sus hijos. Y el diablo no tenía derecho legal para acercarse a Job. El Señor lo tenía cubierto porque Job sacrificaba diariamente tanto por su pecado como por los pecados de sus hijos. El Señor, aunque Job no tenía la mejor esposa, lo tenía cubierto. Aunque quizás sus hijos él no sabía si pecaban, el Señor lo tenía cubierto. Pero que había un sacrificio que Job hacía. Él honraba a la presencia del Señor, tanto en el ámbito financiero como en tratando de mantener una vida íntegra para la sociedad y para él mismo, aunque tenía, vamos a decir, un temor en su corazón. Dice la palabra, porque lo que temía me sobrevino. Entonces, mirándolo desde este punto, todo lo que tú haces honrando a Dios para agradarlo, para caminar en su temor, para cumplir sus mandatos, su palabra, que se reducen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, porque el que ama no miente, el que ama no daña. Entonces, ¿qué pasa? Ya tú tienes una cobertura de lo alto. Y esa cobertura solamente el devorador puede entrar si tú te descuidas o si tú no haces lo que le agrada al Señor. ¿Qué le abre en la puerta? El pecado. Entonces, cuando no entendemos que estos pequeños pecados, la mentira, el chisme, la murmuración,
son pequeñas zorras que le abren la puerta al maligno. Entonces, o al devorador, ya hay una brecha que él puede usar. Cuídate del devorador. Tienes que cuidarte del devorador. Si nos vamos a mirar desde un punto de vista más ampliado, cómo está la sociedad, en la salud, en el área matrimonial, en el área familiar, en el área financiera, está un caos. Muchos matrimonios están en crisis. Las deudas se elevan cada día más y el dinero se hace más difícil el poder tú conseguirlo como quizás lo hacías antes o que te rindieras como te rendía antes. Hay más problemas financieros. En la salud, muchos problemas en la salud también. Pero el Señor es poderoso y suficiente, porque Cristo es el nombre que es sobre todo nombre. Y dice que Cristo se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay liberación, en Cristo hay bendición, en Cristo hay salvación, en Cristo hay cobertura. Entonces, en Jesús, nombre que es sobre todo nombre y nombre donde toda rodilla se doblará, hay victoria para ti. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Entonces, ¿cómo tú vences al devorador? Sometiéndote a Dios. Tú vences a ese devorador. Mucha gente con depresión, con ansiedad, con dependencia emocional, atada física y espiritualmente, que le está trayendo todas estas condiciones mentales y emocionales y también física porque hay deterioro de la salud y que no saben cómo desatarse. Entonces, ¿cuál es la fuente? Cristo Jesús. Cuando clamas a Jesús, que es el que reprende al devorador, que es el que deshace las obras del diablo, hay respuesta para tu vida y para tu casa. ¿Por qué? Porque donde llega la presencia del Señor, las cosas no se quedan igual. Hay cambio y hay transformación. Entonces, dice que debemos de aprender a ser prudentes y a qué y a mantenernos atentos, sobrios, velándonos. Si yo sé que yo tengo algo, una área de mi vida que yo reconozco que no está bien, ¿cuál es mi deber? Trabajar con esa área de mi vida. Primeramente, porque no quiero seguir lastimando a los que me rodean. Y segundo, porque sé que me está afectando a mí. ¿Por qué? Porque uno puede sentir cómo espiritualmente se va apagando. La oración tiene poder, claro, eso lo sabemos, pero ¿cuánta gente no ora y no se manifiesta ningún resultado? El problema no está porque no esté orando bien, el problema está porque primeramente tiene que revisar su corazón. Si delante de Dios está bien, porque cuando tú tienes falta de perdón, raíces de amargura, resentimiento, ha guardado la ofensa en el corazón y Dios dice que para Él perdonarte a ti, tú tienes que perdonar al otro, entonces ya hay un bloqueo para esa oración. Entonces, cuando tú comienzas a orar y a hacer guerra espiritual, el diablo se está burlando de ti. Por eso la guerra viene peor para atrás. ¿Pero por qué? Porque tú no tienes la autoridad o el dominio legal en ese momento para entrar en ese terreno. Entonces, ¿qué tú necesitas? Someterte primeramente a Dios. Señor, ¿en qué estoy fallando? O revélame qué está pasando o por qué yo no venzo esto. Entonces, si tú tienes un problema en tu casa y ya tú has ayunado, has orado, le has pedido a Dios misericordia, has declarado la palabra, has hecho todo lo que el mundo te ha dicho y no pasa nada, métete tú primero con Dios, a ver qué tú estás haciendo mal o qué te hace falta aprender, porque lo dije en estos días, que no es el por qué, sino el para qué. Y me encantó, porque el pastor Juan Carlos Harrigan estaba pasando por una situación y el Señor le habló esa misma palabra. Le dijo que el por qué de la situación no es el por qué, sino para qué. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que necesito? Confirmando lo que él pone en sus siervos, la palabra. También predicó el domingo el Salmo 103, versículo del 1 al 5. Lo mismo que estuve diciendo en estos días. Ese salmo tiene poder y ahí hay una revelación profunda. ¿Por qué? Pues yo le dije, Señor, me lo trae, vuelve y me lo habla el domingo a través del pastor. Digo yo, Dios mío, pero dime, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme de esto? Entonces, cuando tú lo lees despacio, cuando dice, bendice alma mía al Señor y bendiga a mi ser todo su santo nombre.
Bendice alma mía el Señor, porque Él es que sana toda tu dolencia, porque Él es que te sacia de buenos alimentos. Entonces tú te pones a pensar, dice, Dios mío, tú me estás diciendo que lo que yo necesito es que mi alma se someta a ti y entienda que tú eres su deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Pon tus caminos en la mano del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Salmo 34, 37. 37. Salmo 37, versículos 4 y 5. Entonces, necesitamos entender cada palabra que Dios te manda, qué te está diciendo. No es casualidad que llegue esta palabra en tu vida. La prudencia, porque tú dices, oh Señor, tú dices, sean prudentes y manténgase atento, porque su enemigo. Entonces, ese pleito que mi esposo me echó, no es con él que yo tengo que seguir peleando, es con el diablo que lo está usando para que mi matrimonio se siga destruyendo. Ese mal carácter de mi hija, de mi hijo, está inducido por espíritu de la tiniebla y por ataduras del alma. Señor, enséñame a trabajar con el corazón de mi hijo, de mi hija. Enséñame, Señor, a recuperar el tiempo perdido. Lo que quizás yo como madre, como padre no hice, yo quiero hacerlo ahora en los corazones y en la vida de mis hijos. Lo que quizás yo dije, yo no lo doy porque no lo tengo, pero tú sí lo tienes y me lo puedes dar a mí para que yo se lo dé a ellos. Entonces, es que tú sepas buscar de la fuente que tiene todos los recursos. Repito, es que tú sepas buscar de la fuente que tiene todos los recursos. Entonces, este pan de vida, ¿dónde no estoy haciendo prudente? ¿En qué área de mi vida no soy prudente? A veces no somos prudentes de la boca. Yo he sido necia con mi boca muchas veces. Yo lo puedo reconocer. Muchas veces yo he dicho palabras que después a mi esposo, a mis hijos, yo no soy de ofenderlos. Pero soy muy dura en hablarle la palabra de clara. Entonces yo entendí que la palabra uno tiene que saberla usar. ¿Por qué? Porque la palabra o golpean y atan o desatan y libertan. Porque ellas tanto tienen el poder para sanar como también tienen el poder para herir. Entonces, si tú eres muy frágil de labio o de palabra, di, Señor, si no soy prudente de labio, hay gente que no es prudente de ojo. ¿Y cómo así, hermana Tracy? Claro, porque todo lo ven para mal, todo lo ven y ponen donde no hay, o quitan de donde hay. Entonces, cada área de nuestra vida debemos de ¿qué? De llevarla al Señor. De pedirle al Señor que cada día tome el control de cada una de esas áreas que usted reconoce que el devorador está, porque ahí hay debilidad. El que tú tenga conceptos, sí, porque hay predicadores de la prosperidad, porque hay iglesias donde hay mortandad en el área financiera, alfolí contaminado. Eso no significa que darle a Dios sea ilegal. No, 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 no. Yo te lo puedo decir por mi propia experiencia. Te puedo hablar de bendiciones como te puedo hablar de cielo de bronce. Y es cada vez que yo he sido imprudente en mi área financiera o cada vez que he puesto mi mirada de manera incorrecta cuando he necesitado. Pero el diezmo, la ofrenda, la primicia, todo lo que el Señor habla en su palabra, cada promesa, cuando tú eres obediente y se te revela, yo te puedo asegurar que jamás Él te falla. Nosotros le fallamos, somos infieles, pero Él no nos falla su palabra. Eso es poderoso cuando se te revela. Y todo el que vive en miseria, en ruina, todo el que fue a brujos a consultar, todo el que hizo esta práctica tiene que entenderlo, hay contaminación espiritual. Cuando tú malgastas tu finanza, cuando tú juegas número, cuando tú compras bebidas alcohólicas, cuando tú le pones la mano que no es tuyo, cuando tú eres muy avaricioso, muy codicioso, el devorador tiene toda la libertad de estar en tu vida. Pero cuando tú te pones a cuenta con el Señor, cuando tú vas delante de su presencia y te pones a cuenta con Él, mira, no hay falla a que Dios pueda decir que Él no va a reprender el devorador de tu vida porque Él lo promete en su palabra. No estoy hablando que esto se impone, estoy hablando de que esto se revela. Porque si yo te lo hablo fue porque a mí un día se me reveló y todavía es la fecha que no he visto a Dios desampararme. Entonces, este tema lo vamos a estar tocando en la noche. Este tema lo vamos a estar tocando en la noche en más profundidad y vamos a estar orando.
Pero quiero que tú vayas meditando ya en este pan de vida. Primera de Pedro 5, versículo 8. Sean prudentes y manténganse atentos porque vuestro enemigo es el diablo y él anda como león rugiente buscando a quien devora. Y para zafarte de la mano del devorador, dice, hay que someterse a Dios. Y esas cadenas que te atan a la tristeza, al desánimo, a la decepción, que te quieren mantener tu vida financieramente estacada, matrimonialmente hecho un desastre, como madre, como padre, de que tú no tengas ese lugar en el corazón de tus hijos, de que no haya respeto, de que en tu hogar solamente haya pleito, discordia, donde no haya paz por ninguna parte. Eso, cuando tú te sometes a Dios, el Dios te da la victoria y el diablo tiene que salir huyendo. Todo devorador tiene que salir huyendo de tu vida cuando tú te sometes a Dios. Que duele, sí, porque es algo que es rendir tu voluntad a la de Él y someterte a Él para que Él haga de ti una vasija nueva y de honra. Entonces, cuídate del devorador. Y nos vemos esta noche a las 9 p.m. hora Estados Unidos para seguir tratando este tema. Y tal vez si puedas responder a alguna pregunta, también lo estaré haciendo. Pero hay que seguir entendiendo esto. Hay que quitarle toda legalidad al enemigo para que él no pueda seguir devorando tu vida ni tu generación. Eso se lo cortas tú. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la noche si el Señor nos lo permite.